Hermanos, no van a creer lo que me pasó por ahí en la Federal 45. Me paré en una gasolinera y vi a un viejito llorando en la banqueta con una maleta vieja. Lo habían echado de su casa sus propios hijos, que lo llamaron peso muerto. Le ofrecí aventón hasta la terminal de autobuses, pero a mitad del camino se abrió la maleta y casi no podía creer lo que vi. 3 millones de pesos en efectivo. El viejito había juntado ese dinero trabajando por 50 años, escondiéndolo de la familia que siempre lo maltrató, y ahora quería desaparecer para siempre y empezar una nueva vida. Raza, ahí estaba yo, solo en la carretera con un viejito y 3 millones de pesos, y necesitaba tomar una decisión que cambiaría la vida de todos los involucrados. ¿Qué creen que hice? Antes de narrar esta experiencia que cambió mi perspectiva de vida, les pido que fortalezcan nuestra comunidad, suscríbanse al canal y dejen la campanita activada para recibir todas las historias reales de Camionero. Su suscripción es el diésel que mueve este canal y me inspira a seguir rodando para traerles más relatos auténticos de las carreteras mexicanas. Era un martes por la mañana, bien tempranito, como a las 6:30 de la mañana. Venía de regreso de una entrega que hice en León, Guanajuato, e iba directo a Guadalajara a levantar otra carga. Mi camión, un Freightliner 2018 que es mi compañero de carretera desde hace más de 5 años, venía rodando tranquilo por la Federal 45. El día estaba medio nublado, de esos que sientes que va a llover, ¿saben? Me paré en la gasolinera Pemex, que está ahí en el kilómetro 185. Ustedes que manejan por esa región conocen bien esa gasolinera. Siempre me paro ahí porque el café está bueno y el baño está limpio. Pero esta vez, cuando me bajé del camión para cargar combustible, vi una escena que me partió el corazón. Sentado en la banqueta, justo enfrente de la tiendita de la gasolinera, estaba un señor como de unos 75 años, cabello todo blanco, usando una camisa a cuadros azul y unos pantalones de mezclilla viejos. Estaba llorando, hermanos, llorando como un niño. A su lado tenía una maleta café vieja, de esas de cuero que usaban nuestros abuelos antes. Al principio pensé, debe ser algún problema familiar, mejor no me meto. Pero ustedes saben cómo es. Los que andamos en carretera vemos mucho sufrimiento en el camino y se nos ablanda el corazón. Terminé de cargar combustible, pagué los 850 pesos del diésel y cuando me iba saliendo, el viejito todavía estaba ahí, llorando. No pude pasar de largo. Estacioné el camión ahí al lado y me acerqué a él. ¿Está bien, señor? ¿Necesita ayuda?, le pregunté. Levantó la cabeza y me miró con unos ojos rojos de tanto llorar. Ay, joven, discúlpeme usted, no quiero molestar a nadie. No se preocupe, señor. Me llamo Miguel, soy camionero. ¿Qué le pasó? Y ahí fue donde empezó esta historia increíble, raza. Su nombre era Don Esteban Ramírez, 76 años, originario de un pueblito que se llama San Francisco del Rincón. Me contó que vivía con su hijo Carlos y su nuera Patricia en una casa en 1900 en León desde hacía como 3 años, desde que se murió su esposa. Miguel, me dijo, secándose las lágrimas con un pañuelo viejo, mis hijos me corrieron de la casa esta madrugada. Dijeron que ya estoy muy viejo, que soy una carga, que no aguantan más cuidarme. Imagínense, hermanos, los propios hijos echando al papá de la casa. Me dio mucho coraje nomás de escuchar eso. Pero, ¿cómo es posible, don Esteban? No tienen respeto por usted. No, hijo, para ellos soy solo un estorbo. Carlos me gritó, ya no aguantamos más, papá. Váyase a vivir con mi hermana Rosa en Ciudad de México. Nosotros ya hicimos suficiente por usted. El viejito me explicó que su hija Rosa tampoco lo quería recibir. Le dijo que tenía sus propios problemas y que no podía cuidar al papá.
Entonces, don Esteban estaba ahí, literalmente sin tener a dónde ir. ¿Y qué va a hacer ahora, señor? No sé, Miguel. Tengo algunos ahorros. Pensé en irme a Guadalajara, buscar una pensión barata y vivir mis últimos años en paz. Caray, tenía el corazón partido, y el mío también se me estaba partiendo de ver esa situación. Miré su maleta vieja y pensé, este viejito debe tener unos pocos pesos ahí, a lo mucho le alcanza para vivir un mes. Mire, don Esteban, le dije, yo voy para Guadalajara ahorita mismo. Si quiere le doy un aventón hasta la terminal de autobuses. De ahí usted puede tomar un camión para donde guste. Se le iluminaron los ojos de esperanza. ¿En serio, joven? ¿No le molesta? Para nada, señor. Véngase, súbase al camión. Le ayudé a cargar la maleta, que por cierto estaba bien pesada, y la pusimos en el compartimento de atrás de la cabina. Don Esteban se subió al camión medio despacio, con dificultad, pero con una sonrisa en la cara. Que Dios se lo pague, Miguel. No sabe qué favor tan grande me está haciendo. Salimos de la gasolinera y agarramos carretera. Durante el camino, don Esteban me fue contando su vida. Trabajó 45 años como carpintero, construyó casas por toda la región de León y Guanajuato. Se casó con doña Carmen cuando tenía 25 años. Tuvieron 3 hijos, Carlos, Rosa y Roberto. Roberto se murió en un accidente hace 10 años, me dijo, con tristeza. Desde entonces, todo cambió en la familia. Me contó que siempre fue un hombre trabajador, honesto, que dio todo por sus hijos. Pagó los estudios para que Carlos se hiciera contador. Ayudó a Rosa a poner su salón de belleza. Nunca pidió nada a cambio, solo quería ver a sus hijos felices. Pero cuando se murió mi esposa y me quedé solo, todo cambió. Carlos me recibió en su casa, pero siempre con mala cara. Patricia, mi nuera, me trataba como si fuera un animal. Raza me estaba dando cada vez más coraje con esa familia. ¿Cómo es posible tratar así a un papá? Estábamos ahí en medio de la carretera platicando, cuando de repente escuchamos un ruido raro que venía de atrás. ¡Crack! ¿Qué fue eso?, preguntó don Esteban. Paré el camión en el acotamiento para ver qué había pasado. Nos bajamos y fuimos a ver. La maleta de don Esteban se había caído del compartimento y se abrió en el suelo. Y ahí, hermanos, fue cuando pasó lo más surreal de mi vida. La maleta estaba abierta y adentro había fajos y fajos de dinero, billetes de 500 pesos, de 200, de 100, todo organizadito en paquetitos con ligas. Era tanto dinero que ni podía contar de volada. «¡Dios mío!», grité. «Don Esteban, ¿cuánto dinero es este?». El viejito se puso pálido, nervioso. «Ay, Miguel, por favor, no me vaya a denunciar. Ese dinero es mío, lo gané trabajando». «Tranquilo, señor, tranquilo. ¿Pero cuánto dinero hay ahí?». «Son 3 millones de pesos, hijo. 3 millones de pesos, raza. Casi me desmayo ahí mismo. Nunca había visto tanto dinero junto en mi vida». «¿Pero cómo consiguió tanto dinero, don Esteban?». Y ahí me contó la verdadera historia suya. «Miguel, durante todos esos años trabajando como carpintero, yo nunca gasté casi nada. Vivía con lo mínimo, guardaba cada peso que ganaba. Mi esposa pensaba que yo era tacaño, mis hijos también, pero yo tenía un plan. Don Esteban me explicó que siempre tuvo miedo de pasar necesidades en la vejez. Vio a muchos amigos que trabajaron toda la vida y terminaron en la miseria, dependiendo de la caridad de los hijos. Entonces decidió guardar dinero en la casa sin decirle a nadie. Cada trabajo que hacía, cada peso que ganaba, yo apartaba la mitad. Carmen pensaba que yo ganaba menos de lo que realmente ganaba. Los muchachos también. Guardaba el dinero en una caja debajo de la cama. Después fue creciendo y tuvo que guardarlo en varias cajas. Cuando se murió su esposa, agarró todo el dinero y lo puso en esa maleta vieja. ¿Y por qué no les dijo a sus hijos que tenía este dinero?
porque quería ver cómo me trataban sin saber que yo tenía algo. Quería saber si me amaban de verdad o solo por interés. Órale, hermanos, qué prueba tan dolorosa se puso este viejito con su propia familia. Y ya vio el resultado, Miguel. Para ellos soy solo una carga. Nunca me amaron de verdad. Cerramos la maleta rapidito y la volvimos a poner en el camión. Pero ahora yo estaba en una situación bien complicada. Tenía a un viejito con 3 millones de pesos en mi camión y sinceramente no sabía qué hacer. Regresamos a la carretera, pero yo andaba inquieto. 3 millones de pesos. Eso era más dinero del que yo ganaba en 10 años manejando camión. Y ese viejito estaba ahí, solo, sin familia, sin nadie en el mundo. Don Esteban, le dije, ¿qué va a hacer con todo ese dinero? No sé, hijo. Pensé en irme lejos, quizás a Puerto Vallarta, comprar una casita pequeña y vivir en paz mis últimos años. Ya no quiero saber nada de mis hijos. Pero ahí empecé a pensar en algo. ¿Y si sus hijos supieran del dinero? ¿No cambiarían de actitud? A lo mejor estaban pasando dificultades económicas y por eso andaban estresados con el papá. Señor, ¿sus hijos saben que usted tiene este dinero? No, Miguel. Nadie lo sabe, solo usted ahora. ¿Y no cree que si ellos supieran, las cosas podrían ser diferentes? Don Esteban se quedó pensativo. No, hijo. Si les digo que tengo dinero, solo me van a querer por interés. Prefiero que me desprecien siendo honesto a que me finjan cariño. Por mi dinero. Entendí su punto, pero aún así me quedé pensando. Llegamos a Guadalajara como 2 horas después. Llevé a don Esteban hasta la terminal de autobuses Nueva Central Camionera. Le ayudé a bajarse con la maleta y nos quedamos platicando ahí afuera. Miguel no sabe cómo agradecerle esta ayuda. Tome, me dijo, sacando un fajo de dinero de la maleta. Son 5,000 pesos por la gasolina y por su bondad. No, don Esteban, no puedo aceptar su dinero. Lo que hice fue de corazón. Por favor, tome. Usted me ayudó cuando más lo necesitaba. Acepté los 5,000 pesos, pero no porque quisiera el dinero, sino porque vi que era importante para él corresponder la ayuda. ¿Ya sabe para dónde va a viajar? Creo que me voy a ir a Puerto Vallarta. Siempre quise conocer el mar. Ahí nos despedimos. Don Esteban entró a la terminal y yo me quedé viendo cómo se alejaba con esa maleta llena de dinero. Me subí a mi camión y seguí para levantar la siguiente carga, pero confieso que no podía dejar de pensar en él. Durante todo el resto del día, esa historia me estuvo martillando en la cabeza. Un viejito de 76 años, solo en el mundo, con 3 millones de pesos, yéndose para nunca más ver a la familia. Estaba bien triste, hermanos. En la noche, cuando me paré a cenar en un restaurante de carretera, decidí hacer algo. Agarré mi celular y hablé a información. Conseguí el número de la casa de Carlos, el hijo de don Esteban. El teléfono sonó varias veces hasta que alguien contestó. Bueno, ¿habla Carlos Ramírez? ¿Sí? ¿Quién habla? Mire, señor Carlos, mi nombre es Miguel. Soy camionero. Esta mañana encontré a su papá llorando en una gasolinera. ¿Encontró a mi papá? ¿Está bien? Por el tono de su voz se notaba que estaba preocupado. Sí, está bien. Lo llevé a la terminal de Guadalajara, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué echaron a su papá de la casa? Carlos suspiró del otro lado de la línea. Mire, señor Miguel, usted no entiende la situación. Mi papá está muy viejo. Necesita cuidados especiales y nosotros no tenemos dinero para cuidarlo bien. Pensamos que era mejor que se fuera con mi hermana Rosa. ¿Y su hermana Rosa? Ella dice que tampoco puede cuidarlo. Estamos en una situación muy difícil. Ahí decidí contarle. Carlos, hay algo que usted no sabe sobre su papá. ¿Qué cosa? Su papá tiene 3 millones de pesos ahorrados. Silencio total del otro lado de la línea. ¿Cómo dice? Lo que oyó. Su papá trabajó 45 años guardando dinero sin decirle a nadie. Tiene 3 millones de pesos en efectivo. Eso no puede ser. ¡Cierto!
Mi papá siempre fue tacaño, pero nunca tuvo tanto dinero. Le estoy diciendo la verdad, Carlos. Yo vi el dinero con mis propios ojos. Le expliqué toda la situación. Cómo don Esteban había guardado dinero toda la vida. Cómo quería probar el amor de la familia, todo. Carlos se quedó en shock. Dios mío, ¿y ahora dónde está mi papá? Se fue hacia Puerto Vallarta. Dijo que va a comprar una casa y vivir solo sus últimos años. No puede ser, tengo que encontrarlo. Carlos, escúcheme bien. Su papá no les dijo del dinero porque quería saber si ustedes lo amaban de verdad o solo por interés. Si ahora lo van a buscar solo por el dinero, van a confirmar todos los miedos de él. Carlos se quedó callado pensando. Entonces, ¿qué puedo hacer? Piense bien por qué echaron a su papá de casa. ¿Fue realmente por dinero o había otros motivos? Bueno, la verdad es que Patricia, mi esposa, siempre se quejaba de cuidar a mi papá. Decía que él era muy mañoso, que le daba mucho trabajo. ¿Y usted? Yo trabajo mucho, llego tarde, y cuando llegaba mi papá siempre quería platicar, pero yo estaba cansado. A veces me desesperaba. ¿Ve? No era solo por dinero. Su papá se sentía rechazado, no amado. Platicamos como por 1 hora por teléfono. Carlos fue entendiendo que el problema no era económico, era emocional. Don Esteban se sentía como un estorbo porque la familia lo trataba como un estorbo. ¿Cree que todavía haya tiempo de arreglar las cosas? Siempre hay tiempo, Carlos, pero ustedes tienen que cambiar de verdad, no solo porque saben que él tiene dinero. Al día siguiente, Carlos me habló otra vez. Había platicado con su esposa y con su hermana Rosa. Todos estaban arrepentidos de cómo trataron a don Esteban. Rosa hasta lloró cuando supo la historia. Miguel, ¿puede ayudarnos a encontrar a mi papá? ¿Para qué? Para pedirle perdón, para decirle que lo amamos de verdad y que queremos que regrese a casa. Sentí que estaba siendo sincero. Entonces decidí ayudar. Hablé a varias terminales de Puerto Vallarta, preguntando si tenían registro de un señor de 76 años que había llegado de Guadalajara. En la tercera llamada conseguí información. Sí, señor, llegó ayer un anciano con una maleta grande. Preguntó por pensiones baratas cerca de la playa. Conseguí la dirección de algunas pensiones y le hablé a Carlos con la información. Carlos, su papá está en Puerto Vallarta, pero escúcheme bien, cuando lo encuentren, no mencionen el dinero. Hablen del corazón, díganle que lo aman y que quieren que regrese porque lo extrañan, no por otra cosa. Entiendo, Miguel, salgo ahorita, mismo para allá. 3 días después, Carlos me habló otra vez. Miguel, encontramos a mi papá. ¿Y qué pasó? Primero se puso muy bravo cuando nos vio. Pensó que fuimos por el dinero. Pero Rosa se echó a llorar y le pidió perdón por todos esos años de maltrato. Yo también lloré, Miguel. Le dije a mi papá que lo extrañaba, que la casa no era la misma sin él. ¿Y él qué dijo? Tardó en creernos. Pero cuando vio que realmente estábamos arrepentidos, que no mencionamos para nada el dinero, él también se echó a llorar. Don Esteban regresó a casa con la familia, pero esta vez las cosas fueron diferentes. Carlos y Patricia arreglaron la casa para que él se sintiera cómodo. Rosa empezó a visitarlo todos los fines de semana. Lo trataron con cariño y respeto. Un mes después, don Esteban finalmente les contó a la familia sobre el dinero, pero para entonces ya habían demostrado que lo amaban sin importar si tenía dinero o no. ¿Y qué hicieron con el dinero?, le pregunté a Carlos. Mi papá decidió usar una parte para mejorar la casa. Compró un carro para que pudiéramos llevarlo a pasear, pero la mayor parte la dejó guardada. Dice que es para nuestros hijos, sus nietos, para que estudien en la universidad. Hermanos, esta historia me marcó mucho. Me hizo pensar en cómo tratamos a nuestros papás, a nuestros abuelos. ¿Cuántas veces no tenemos paciencia con ellos porque estamos cansados, estresados con nuestros propios problemas? Don Esteban tenía dinero, sí, pero lo que más quería era amor y respeto de la familia.
3 millones de pesos no compraban su felicidad si no tenía el cariño de los hijos. Hoy, un año después, todavía paso por la casa de don Esteban cuando hago entregas en León. Está feliz, rodeado del amor de la familia. Los nietos adoran platicar con el abuelo, escuchar sus historias de carpintero. ¿Y saben qué es lo más bonito? Carlos me dijo que ahora entiende que el mayor tesoro no era el dinero que el papá guardó durante 50 años. El mayor tesoro era tenerlo vivo, sano, queriendo compartir sus últimos años con la familia. Esta historia me enseñó que a veces necesitamos un susto para valorar lo que realmente importa. Carlos y Rosa casi pierden a su papá para siempre. No por muerte, sino por orgullo y falta de amor. Entonces les pregunto a ustedes que están viendo, ¿cómo tratan a sus papás? ¿A sus abuelos? ¿Les ponen atención o solo se quejan cuando necesitan ayuda? No esperen tener que correr detrás de un viejito hasta Puerto Vallarta para descubrir que lo aman. Demuéstrenle ese amor ahora mientras hay tiempo. Y si tienen papás o abuelos en casa, después de ver este video, vayan a darles un abrazo. Díganles que los aman, porque dinero podemos ganar otra vez, pero tiempo perdido con quienes amamos, ese nunca regresa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Carlos y Rosa hicieron bien en buscar al papá? ¿O creen que don Esteban se debería haber quedado en Puerto Vallarta? Escriban en los comentarios lo que piensan. Quiero saber su opinión sobre esta historia. Y si esta historia les gustó, no olviden darle like y suscribirse al canal, porque tengo muchas más historias así para contarles. Historias reales que pasan en nuestras carreteras mexicanas. Nos vemos en el próximo video, hermanos. Que tengan buen viaje.